Yo creo que la educación a distancia ha sido la vanguardia del cambio en las universidades hacia la virtualización. No importa cuánto tiempo se tenga haciendo educación a distancia y si se empezó a hacer cuando se usaba video, ¿no? O textos impresos. Hoy en día, sin duda, quienes aprendieron a hacer educación en entornos virtuales primero han sido la gente que está en educación a distancia. Entonces, mantenerse en ese liderazgo es el reto, ¿no? De pronto, si no nos abrimos ahora a diseños más abiertos, más transparentes, a esta cuestión de aprender en red, a trabajar con contenidos más abiertos también y con redes y colectividades, digamos, de expertos, nos podríamos quedar atrás. O sea, es un momento de quiebre también para la educación a distancia, pero que es una oportunidad muy interesante. Yo suelo decir como que la educación a distancia va a ser el modelo educativo, ¿no? O sea, y no tanto por la distancia en sí en términos geográficos, sino por el hecho de que la mediación de la tecnología en la educación va a ser cada vez más fuerte. Y entonces el modelo tal vez que hemos instrumentado en la educación a distancia es el modelo que va a ser el modelo universitario. Por eso hay que tener tanto cuidado de cómo lo estamos promoviendo, y no es que las universidades en términos físicos vayan a desaparecer, lo que puede cambiar es a qué se viene a las universidades, ¿no? ¿Qué necesitamos que la gente haga adentro de las universidades como espacio físico y qué necesitamos que transite en el territorio virtual? Incluso ahora, la verdad es que la educación en línea ya no es la única manera en que se va a tener una educación mediada por tecnología. La realidad aumentada, la fabricación digital requiere de espacios físicos, por ejemplo, ¿no? Y entonces a lo mejor lo que se venga a aprender requiera de tal vez tecnologías que solo las instituciones van a poder tener al principio al menos, y que para experimentar, por ejemplo, con realidad virtual o realidad aumentada haya que llegar a las aulas a hacerlo, ¿no? No obstante, todo eso pues se va a mover. Entonces, lo que hay que entender es más bien tal vez un concepto de educación virtual que va a reunir ambas cosas, ¿no? La educación a distancia y la presencial. El principal desafío es entender y acomodarse a la cultura digital, esa que nace espontáneamente, esa que se aprende de manera natural, intuitiva, y que lo hacemos no solo los jóvenes, toda la gente en la vida cotidiana, y que de pronto empieza a chocar con algunos hábitos o estructuras o formas de hacer la docencia en las universidades, porque pues la gente ya puede buscar la información, de alguna manera validarla, compartirla, y tiene además también un sentido de inmediatez en la comunicación que a veces no se logra en aulas con mucha gente al mismo tiempo, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una ruptura importante, pero por otro lado, el desafío está en no creernos que porque sabemos usar los aparatos o estamos haciendo un uso relativamente convencional del manejo informativo y de la comunicación, estamos dominando esta tecnología para gestionar información, conocimiento, para hacer un uso inteligente. O sea, yo creo que son cosas que tienen que entrar, en este caso a las universidades, como parte de un currículum, y todavía no se ve, ¿no? Yo voy a hablar un poco del caso mexicano, y en específico hay los dos fenómenos. Hay una Universidad Nacional a Distancia que ha logrado batir el récord de matrícula muy rápidamente, o sea, tiene algo más de 30,000 estudiantes, si no estoy equivocada, y ese fenómeno tiene que ver con muchas cuestiones, sobre todo la cuestión de la gratuidad, por ejemplo, ¿no? En ese momento la gente entra y aprovecha. Otras universidades, el caso de la mía, yo diría que no es tanto un aumento en términos cuantitativos, pero sí de significatividad de a dónde se llega, porque de pronto a lo mejor no tenemos tantos estudiantes en la Sierra Huichola, ¿no? o lo que es la Sierra Wixárika, como se conoce a la etnia que está en la región de occidente del país, pero el hecho de que tengamos a esos grupos adentro es muy significativo para las regiones, aunque no sean tantos, ¿no? Hay muchas veces esta cuestión como de la cobertura o la ampliación de cobertura, nosotros la entendemos también como la ampliación hacia grupos desfavorecidos que no habían entrado a la escuela y que ahora lo han logrado. Entonces tenemos de los dos tipos, tanto hay que decir también que cada vez más los jóvenes que por desgracia en el caso mexicano en las grandes universidades quedan fuera el 80%, hasta el 90% a veces, ¿no? Y yo creo que la tendencia es a irlos incorporando a través de la educación a distancia poco a poco, porque no es una modalidad que nació para atenderlos a los jóvenes, nació más para los rezagados, ¿no? Y creo yo que ahora sí tenemos dato para decir que está aumentando la matrícula del joven, y que esto nos parece que es esperanzador, porque seguramente en los próximos 5 años vamos a tener
cifras mucho más alentadoras porque más jóvenes se van a animar a hacerlo, ¿no? Antes todavía era una cosa como para grandes, ¿no?